Bien, entonces vamos a empezar tomando lista. Por favor, traten de activar sus micrófonos para que puedan responder lo más pronto posible. Por favor, muchas gracias. Castillo, Presente, ingeniero. Buenas tardes. buenas tardes. Isa, Lala Leo, Marmolejo, Martínez, Presente, Inge. Núñez, Presente, ingeniero. Orozco, Presente, Inge. Ollana, Presente, ingeniero. Pintado, Pinza, ¿quién se acaba de conectar? Me da su apellido, por favor. Ingeniero, muy buenas tardes. Julio Marmolejo. Buenas tardes, ya le pongo. ¿Alguien más se acaba de conectar? Ingeniero, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, dígame. A mí no me tomó lista todavía. ¿Apellido? Vázquez. No, no se encuentra en lista. ¿Está seguro Disculpe. que está en este paralelo? Lala Leo, Inge, buenas tardes. Inge, ¿qué paralelo es? Disculpe, Inge. El D. Ah, el D. Yo creí que era porque dijo yo soy del paralelo B. Iba a ser unas tutorías del día de hoy. Ah, pero ahorita no se puede. Ahorita es hora de clase normal. Las Ah, es tutorías hora de su ustedes clase. tienen mi horario de tutoría. Ajá. ¿Y cuándo es las tutorías con usted? Disculpe. Horarios de tutoría, miércoles y jueves en la noche de 18 a 22 horas. En las mañanas los días martes, jueves y viernes de 8 a 12 del mediodía, O pero sea, con previo aviso. y no le avisaron porque crearon un grupo supuestamente para eso, pero nunca nos dijeron nada. Bueno, no me han puesto, no se han puesto de acuerdo en una hora, en un día específico. Listo, ingeniero. Disculpe la molestia No hay entonces. Estoy problema, confundido. no se preocupe. Ya, hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego. Buenas ¿Alguien tardes. más conectó? Buenas tardes. Lala Leo, Inge, buenas tardes. Ya le puse. Tardes, ¿Alguien Inge, más? con Isa. Verónica Pintado. Ya. ¿Alguien más? Pinza, Con Isa, Inge, buenas tardes. Isa Compañeros. Calapaki. Sí, no puedo, Inge. Estoy con la computadora de mesa. No puedo como Sí, no se ponerle. preocupe, Ajá, pero por favor. sí, no hay problema. Al menos en asistencia no hay problema. Solo que le de preguntar muchas cosas ya que no coloca la cámara. Bueno, no hay problema. Ok, lo mismo al resto, ¿no? A los que no habiliten la cámara, les pregunto todo lo que sea posible, ¿correcto? Sí, Inge. Bien, entonces vamos a empezar. Por favor, me ayudan, no sé si, mejor dicho, la semana anterior, la clase previa, se había dicho de que se dieran un tiempito para poder revisar la clase pregrabada. Estaba grabada ya como tal cual se les hubiese dado la clase normal. Entonces, voy a ir haciendo algunas preguntitas al respecto para que vayamos sumando alguna nota adicional, ¿correcto? ¿Alguna dificultad, alguna duda? Sí, Inge, en cuanto a lo que estabas revisando de su clase,
¿Ya? Por ejemplo, la parte de los ejercicios no le estaba entendiendo muy bien. O sea, también leí, estaba viendo las partes de los videos que había subido en YouTube de las ecuaciones de onda, longitud de onda y velocidad de propagación, Ajá. las impedancias de entrada y razón de onda. En la parte de la onda estacionaria tuve un poco de inconvenientes, ¿no? De entenderle bien. Ya, sí, no hay Eh, problema. eh, En esta clase vamos a dedicarle un también poquito también a los temas anteriores. ¿Ya? sí, ¿Qué otro? también justamente estaba explicando el ejercicio que tenía ahí en la clase que dio. ¿Ya? Teníamos, o sea, ya entendí unas partes por ejemplo, de cómo salen las fórmulas por ejemplo, la parte de las, de los parámetros que vamos a trabajar. ¿Ya? Pero hay una parte en las gráficas, no la entiendo muy bien para hacerle bien el ejercicio. O sea, ¿Ya? me confundo, por ejemplo, había un ejercicio que decía, a ver, déjame ver aquí. Cuando había una parte de donde que trabajamos con delta Z, entonces en esta parte aplicábamos mallas, ¿no es cierto? Dice que Ujú. debemos aplicar mallas y también aplicamos leyes de Ohm. Bueno, hasta ahí déjeme ver, no la encuentro. Eh, Creo que sí es que resolvemos tal vez si nos ayuda con un ejercicio, le explicaría bien en la parte donde que no entendía. De ahí en cuanto al gráfico, sí había un poco de dificultad. En el circuito equivalente. Ajá, sí, sí, Ya, para ya, ver no hay si es que problema. tal vez me explique esa Sí, parte. ya, Eso me estaba revisando. ya, muy bien. Me parece bien. ¿El resto tienen alguna duda, tal vez, alguna pregunta que se les haya quedado de la clase? Inclusive en esta clase está dedicada para hacer un complemento de ese tema, por lo tanto, esperemos tener tiempo de poder realizar una explicación quizás un poquito más profundizada. O de lo contrario, vamos a hacer un resumen bastante rápido y nos quedaremos en lo que nos interesa más que en la parte matemática, ¿sí? Al menos, a ver, respecto a ello, recuerden que lo que yo les indicaba es que a mí me interesa más el concepto, todo lo que ustedes puedan entender de cada una de las ecuaciones, más que el procedimiento en sí mismo. Sin embargo, o sea, tampoco por ello estamos restando la importancia al procedimiento matemático, ¿no? Pero, como les decía, lo que me interesa es que ustedes sepan interpretar las ecuaciones, inclusive en la forma en la cual yo les estaba más o menos explicando cómo dar el sentido a las ecuaciones, es que realmente les va a servir para todo tipo de ecuación. Justo cuando yo también era estudiante de ingeniería, me pasó esa situación, ¿sí? Es decir, en muchas ocasiones el docente llega, empieza a dar la explicación de las ecuaciones, pero uno después queda vacío, es decir, uno no sabe ni de dónde sale, ni por qué sale, ni qué significa cada una de las ecuaciones. Entonces, desde mi perspectiva, desde las dificultades que conmigo cometieron mis profesores, es que yo intento más bien darles el significado más que el procedimiento, ¿sí? Como les indicaba, inclusive el procedimiento está grabado, el procedimiento pueden revisarlo una y otra vez. Entonces, lo que me interesa es su significado. De acuerdo a ello, vamos a hacer un resumen, vamos a empezar con un pequeño resumen y vamos a adentrarnos o vamos a quedarnos un rato en los conceptos que nos hace falta que se entiendan, ¿correcto? Entonces, vamos a, vamos a empezar. Eh, ¿Cómo quedaron? ¿Quién es el representante del grupo? ¿Ya se pusieron de acuerdo?
Inge, lo que pasa es que todavía en el grupo de chat no estamos todos los compañeros porque la semana pasada, como recuerda, era feriado. Ujú. Entonces estuvimos solo pocas personas y no están dentro del grupo del chat. Ya. ¿Quién se encargó de hacer el grupo de chat? Yo hice el grupo de chat, Inge. ¿Puede ayudarme como representante del grupo, por favor? Claro, no habría problema, Inge. ¿Ya cuál es su apellido? Disculpe. La leo, Mauricio. Ya. Con todo voy a mandar un mensaje con mi número para que me manden un WhatsApp para agregar. Ya listo. Gracias. Muchas gracias. Yo le voy a habilitar en el sistema para que me pueda ayudar con la revisión de cada tema. Sí, por favor, con ello me Listo, ayuda Inge, no cada habría clase problema. dada para que me vaya dando su check y alguna observación que usted tenga me puede hacer también a través del sistema, ¿correcto? Ah, ya, no habría problema, Inge. Listo. Entonces, vamos a empezar entonces. En esta clase, como correspondía, pues el tema sería respuesta sinusoidal. La idea es que nosotros podamos ir observando el continuo eh, de fenómenos que se dan cuando estamos hablando de altas frecuencias, ¿correcto? Entonces, los objetivos que tenemos para esta clase pues van a ser similares a los anteriores, ya que es una profundización o un complemento de los temas de la clase anterior. Entonces, es comprender los fenómenos de propagación, complementar el enfoque de análisis por teoría de circuitos y complementar la asociación de las expresiones matemáticas a sus fenómenos. Bien, entonces, de acuerdo a lo visto en la clase anterior, me van respondiendo a las preguntas que les vaya haciendo, por favor. Primero que todo, había una separación, había una diferencia entre altas y bajas frecuencias. ¿Cuál es el rango o cuál es la frecuencia que separa a esos dos grupos de frecuencias? ¿Quién me puede ayudar? Me parece que era que alcanzaba una frecuencia mínima y una alta de 20 a 200, me parecía que era. Déjame ver. Tengo aquí anotado. El resto sería, De 30 a 300 gigahercios. ya Es es 30, exacto, sí. Y mayor a eso se declaraba como microondas la frecuencia, no, de 850 megahercios. Mayor a eso se conoce como microondas. correcto, sí. A ver, hay muchas bibliografías que hacen una separación distinta, ¿sí? En nuestro caso, nosotros vamos a hacer, y mejor dicho, es una forma más general de hacer una división del espectro radioeléctrico. Sí, en algunas bibliografías la separación está entre 30, alrededor de eso, o a veces inclusive 35 hasta 3.5 gigahertz, ¿sí? Esa es una de las agrupaciones que realizan algunas bibliografías. Entonces, sin embargo, para nosotros en la asignatura, inclusive es una forma más genérica de poder realizar esa separación, va a estar desde a partir de 1 megahertz, ¿sí? Es decir, 1 megahertz es el límite para que nosotros les llamemos hacia abajo frecuencias bajas y hacia arriba frecuencias altas. Eso de manera general, ¿sí? Entonces tendríamos aquí. eh, Disculpa, ¿alguien puede silenciar los micrófonos porque se escucha mucho bulla? Gracias. entonces nosotros tenemos hacia abajo de 1 megahertz las denominadas frecuencias bajas y hacia arriba, obviamente, frecuencias altas, ¿correcto? Ahora, dentro de las frecuencias altas teníamos una subdivisión y es lo que comentaban hace ratito, es que se puede realizar una nueva separación hasta los 850. De la misma manera, ¿sí? Hay algunos que lo separan hasta 800, otros hasta 850, otros hasta 900, sucesivamente. Entonces, asimismo, de manera general, porque me interesa tanto para la asignatura como para la
la siguiente asignatura que van a tener conmigo. Entonces, estas altas frecuencias vamos a subdividirlas con un límite de 900 megahertz. Hacia abajo, a partir de 1 megahertz, nosotros vamos a tener las denominadas radiofrecuencias. ¿Sí? Y hacia arriba de los 900 estarán las microondas. ¿Ok? Ahora, en este caso también algunas bibliografías, las microondas solamente les denominan posiblemente hasta 3.5 GHz, y hacia arriba, en cambio, ya tenemos otro tipo de rangos. Sin embargo, para nosotros solamente servirá o llamaremos microondas a partir de los 900 MHz hacia arriba, ¿sí? Es decir, todo lo que venga después van a ser para nosotros, solo para nosotros, las microondas, ¿sí? Y como les aclaro, en algunas circunstancias solamente se denominan microondas hasta 3.5 GHz, ¿ok? Entonces, si esto sale en la evaluación, ustedes solamente digan que hasta que a partir de 900 MHz están las microondas hasta el infinito, ¿sí? De esa manera. Inge, pero en el video anterior estaba de acuerdo a su consideración, decía que era hasta 850, pero era de acuerdo a su consideración, porque Correcto. asimismo nos dijo que hay en varios libros que varían de acuerdo al autor. Así es. Sin embargo, lo que pasa es que, como les acabo de indicar, realmente esto no tiene un límite específico, ¿no? Digamos que a partir de esta clase vamos a decirles que es hasta 900, que igual está Ya, bien. y el mínimo sería, El, es decir, el mínimo serían el 1 MHz a partir del cual se encuentran las frecuencias altas, ¿sí? Hacia abajo del 1 MHz nosotros le llamamos frecuencias bajas. Ahora, ¿por qué denominamos frecuencias altas y bajas? Por la naturaleza de la electrónica que se utiliza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a bajas frecuencias, lo principal, lo que le corresponde o lo que le representa a las bajas frecuencias es que las señales siempre se miden o se envían a todo tipo de información, tanto en la corriente como en la tensión. En cambio, en altas frecuencias, de manera general, ya sea en radiofrecuencia o microondas, en cambio, las señales que nos interesan o la información que se envía a través de una onda electromagnética, es decir, de esta manera, ¿correcto? Esa es la diferencia con la cual nosotros hacemos una separación. Por eso es que en realidad no hay un límite exacto para decir hasta aquí es un rango y luego es otro rango. No, realmente no existe un criterio definido, pero este es más o menos el criterio que nosotros vamos a seguir para que se pueda diferenciar entre bajas frecuencias y altas frecuencias. Entonces, la electrónica que ustedes hayan visto hasta ahora, por ejemplo, flip-flops en digital, ¿no? Flip-flops con puertas, circuitos integrados y cosas parecidas. Todos ellos máximo llegan, por ejemplo, no sé, fíjense ustedes, no sé, a veces llega hasta los no sé, 16 kilohertz, hasta los 200 kilohertz y cosas parecidas. Hay muy pocos elementos, muy pocos circuitos que llegan hasta el 1 megahertz y eso es bastante raro, ¿correcto? Sin embargo, las velocidades que ellos ocupan, las velocidades a las cuales trabajan, no representan una mayor dificultad. Y por eso es que acá, en cambio, ya vamos a ver cuáles son las dificultades que se presentan cuando estamos hablando de altas frecuencias, ¿sí? En toda la electrónica que nosotros veamos. Entonces, aquí hay que hacer una diferencia también.
de que así como en bajas frecuencias ustedes empiezan a visualizar la asignatura con elementos sencillos, elementos básicos que son inductores, capacitores, resistencias y cosas así, primero empiezan a visualizarlos con señales continuas, ¿correcto? Y después hacen un análisis de señales alternas. Entonces, en nuestro caso, en cambio, como estamos hablando de una nueva electrónica, asimismo nosotros vamos a empezar con señales alternas de manera sencilla, se puede decir, y luego iremos o luego se visualizará las señales digitales. Obviamente, en nuestra asignatura solamente veremos las señales alternas, señales no continuas, ¿correcto? Y el tratado de las señales digitales, en cambio, lo visualizan en otras asignaturas. Entonces, ¿en dónde lo van a visualizar? Por ejemplo, en las asignaturas de TXRX y otro tipo de asignaturas que vienen en los siguientes semestres. Entonces, no lo van a ver como una nueva electrónica, las siguientes, solo que se visualizan desde otro punto de vista. Aquí, en cambio, las señales digitales no son como acá, ¿no? En baja tensión, en bajas frecuencias, perdón, las señales digitales para nosotros son así, son trenes de pulso cuadrado. Eso es para nosotros una señal digital. En nuestro caso, o cuando ya estamos hablando de altas frecuencias, las señales digitales no solamente o no necesariamente son trenes de pulso cuadrado. Inclusive, en la mayoría de casos no lo van a hacer. Por lo tanto, en altas frecuencias lo que se realiza es lo que ustedes hayan escuchado, la modulación, por ejemplo. La modulación es una especie de traductor de la señal alterna a una señal digital. Entonces, ¿qué significa esto? Si quiero enviar un 1, ¿sí? Ya no envío un bit de 5 voltios como un pulso cuadrado, sino que, ¿qué es lo que envío? Si quiero enviar un 1, digamos que tengo una señal así, cuando yo quiero enviar un 1 digital, empiezo a enviar una señal alterna, el tiempo que dure el bit, y luego nuevamente 0, ¿correcto? Y a eso nosotros le llamamos modulación, que realmente si hacemos una analogía con las frecuencias bajas, eso es electrónica digital, ¿sí? Entonces, bueno, eso es es un adelanto que se les puede dar para que puedan darle un sentido al resto de asignaturas también que vengan en lo posterior, ¿correcto? Bien, entonces, otra de las diferencias que podemos hallar es que precisamente en la naturaleza de la separación de estas frecuencias, ¿sí? En bajas frecuencias, como dijimos, la idea es que la información se envíe en, en la corriente y la tensión. En altas frecuencias, acabamos de indicar que son los campos electromagnéticos. Entonces, lo que me interesa de ese tema es entender cuál es el procedimiento o cuál es el fenómeno electromagnético. En la pregunta de la prueba puede salir esto y generalmente sale. Por favor, cuando les digo esto, tomen nota de la pregunta porque a veces sale o en la mayoría de casos sale, ¿correcto? Entonces, la pregunta que puede salir es, eh, ¿cuál es la diferencia entre bajas frecuencias y altas frecuencias? Esa puede ser una pregunta. Otra pregunta, en cambio, ¿cuál es el fenómeno que aparece cuando trabaja en electrónica de radiofrecuencia o en electrónica de altas frecuencias? Entonces, qué es lo que se puede responder o qué es lo que debemos responder ahí? Pues esto de aquí, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer una pequeña gráfica que nos indica lo siguiente. En un cable conductor, cuando llega y creo que esto lo vieron en el video de la clase anterior, cuando llega una corriente eléctrica, ¿sí? Aquí es donde se separa la alta frecuencia y las bajas frecuencias. Hasta aquí, justo hasta este punto, hasta donde llega la corriente, quien nos interesa es la corriente, ¿sí? La corriente y la tensión de la señal. Pero a partir de este punto, cuando llega justo al conductor, el fenómeno que aparece es el fenómeno electromagnético. ¿Eso qué significa? Que aparece un campo magnético y ese campo magnético
genera un campo eléctrico. ¿Ok? Ese es el fenómeno que aparece en altas frecuencias. Ahora, a partir de esto se produce la transmisión, es decir, necesitamos saber cómo ese campo magnético y ese campo eléctrico se mueven a través de la línea de transmisión. Entonces, imagínense que al llegar la corriente surgió eso de inmediato, ¿sí? Espontáneo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Justo en este punto que tenemos aquí, va a llegar otra cierta cantidad de corriente, ya no va a ser la misma, ¿sí? El primer electrón o el primer grupo de electrones llegó y generó este pequeño campo eléctrico y campo magnético. Pero ¿qué pasa cuando le llega el siguiente? ¿A dónde se va? Recuerden que esto es energía. La energía no se crea ni se destruye, por lo tanto tiene que moverse. Entonces, este campo eléctrico de color rojo genera nuevamente otro campo magnético, ¿sí? Y este otra vez genera otro campo eléctrico. Por lo tanto, con ese procedimiento es que la energía que le llegó como corriente a la línea de transmisión se fue transmitiéndose o propagándose hacia el otro extremo hasta que sale de la línea de transmisión, ¿sí? Entonces, inclusive esto es el principio de lo que van a ver ustedes después en antenas. Esto les permite entender cómo se puede transmitir una onda electromagnética al aire y ya no por una línea de transmisión. Pero bueno, eso ya lo veremos en lo posterior. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender de este procedimiento? Y esa es la parte matemática, ¿no? El análisis que nosotros debemos hacer de esto es saber cómo podemos representar matemáticamente tanto el campo magnético como el campo eléctrico. Y una vez que hacemos esa representación matemática, ¿qué es lo que necesitamos saber? Cómo se propaga en la línea de transmisión. Esas tres cositas es lo único que debemos analizar, ¿sí? Solo eso. Y para ese análisis es que nosotros tomábamos el camino más corto, se puede decir. Entonces, ¿cuál es el camino más corto? Aplicar el principio de circuitos eléctricos. Y para ello es que para nosotros nos pedía estos 4 parámetros, ¿sí? R, resistencia, L, inductancia, C, capacitancia y G, esto estaba mal, esto era, ¿cómo se llamaba? Conductancia. Conductancia, ¿correcto? Entonces, recordemos que R y G son fenómenos contrarios. Por lo tanto, ¿qué es lo contrario a la resistencia, a la oposición? Obviamente, la facilidad de transmisión. En una sola palabra, conductancia, ¿correcto? Asimismo, la inductancia y la capacitancia en altas frecuencias son consideradas, o nosotros desde este punto de vista de circuitos eléctricos podemos visualizarles como fenómenos contrarios, ¿sí? Realmente no es así, pero se comportan así, sobre todo en el área en el que nosotros estamos analizando y además por el método que estamos analizando. Entonces recuerden, Inge, una preguntita. dígame. No me quedó muy claro la diferencia entre las altas y bajas frecuencias. Esa tal vez me puede ayudar. No me quedó muy claro esto, La esta parte. diferencia, la principal, a ver, hay dos diferencias, ¿no? La principal es que en bajas frecuencias la información se transmite en los valores de tensión e intensidad de corriente. En altas frecuencias, la información viaja sobre los campos eléctricos y magnéticos. Esa es la principal diferencia. Y la segunda diferencia es que los fenómenos es decir, en altas frecuencias se producen mayor cantidad de fenómenos que en muchas ocasiones no aparecen en bajas frecuencias, ¿sí? ¿Y cuáles son esos fenómenos? Los que estamos indicando ahorita. Todo lo que acabamos de indicar aquí son los fenómenos en alta frecuencia. Esas dos cositas podemos indicarles como diferencias, ¿sí? Listo, Inge. Entonces, estos parámetros, como dijimos, deben ser los que a nosotros nos represente el análisis que vamos a realizar.
¿Por qué? Porque son los únicos elementos que se encuentran en bajas frecuencias. Y en bajas frecuencias hemos trabajado inclusive, solamente con leyes de Kirchhoff y ley de Ohm. Por eso es que nuestro análisis se denomina principio de, perdón, enfoque de análisis de circuitos eléctricos, ¿correcto? Entonces, por otro lado, tenemos otro enfoque adicional, es decir, a este enfoque de análisis de circuitos eléctricos se suma el enfoque de dos conductores, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que hacer una equivalencia entre los elementos que tenemos en la vida real a los circuitos con los cuales podemos trabajar. Entonces, ¿cuál es esa equivalencia? Es la representación o el modelaje, el modelo de dos conductores. Entonces, yo les había puesto en la clase anterior de que casi todo elemento se conforma por dos conductores. Eh, por un lado, se utilizan dos conductores porque siempre que se vaya a visualizar o a medir un valor, por ejemplo, de tensión, estamos hablando ya en bajas frecuencias otra vez, es que las tensiones son un valor o una medida entre dos puntos siempre, ¿sí? Uno tendrá el valor en sí y el otro será la referencia respecto al cual se mide el valor, ¿correcto? Entonces, yo les había indicado, por ejemplo, en los circuitos básicos tenemos, ¿cuál es la referencia? Siempre va a ser tierra. Teóricamente tierra es 0 voltios y por lo tanto, a partir de 0 voltios, usted envía una señal de 5 voltios, de un 1, por ejemplo. Un 1 lógico para nosotros es 5 voltios. Entonces, ¿de dónde salen esos 5 voltios? La tensión no se puede medir en un solo punto. La tensión debemos medirlas tomando en cuenta los dos puntos del multímetro, uno colocando en tierra, que es la referencia de la medida, y el otro colocándole en la línea de transmisión donde lleva la señal. Por lo tanto, la tensión entre los dos realmente es una diferencia de potencial y por lo tanto el valor siempre va a ser medido siempre respecto a un punto específico, ¿correcto? Entonces, como les decía, inclusive en dependencia de las tecnologías de las cuales se trate, se puede enviar inclusive por un lado 15 voltios y por el otro lado 20 voltios. ¿Cuál es la diferencia de potencial? 5 voltios. Por lo tanto, un solo bit también puede enviar como otros valores distintos de tensiones. Y por eso es que la representación de dos líneas de dos conductores es aquel que representa la mayoría de líneas de transmisión de la vida real, ¿sí? Entonces, este para nosotros son los dos conductores, ¿correcto? Y de aquí salían cada uno de estos elementos. La resistencia y la inductancia. ¿De dónde salen? Como estamos hablando de que la corriente ingresa al conductor, entonces la resistencia es el primer fenómeno al cual se presenta la corriente eléctrica. Entonces, como está yendo por un conductor, el fenómeno inicial es la resistencia, la resistividad al paso de esa corriente. Ahora, ¿qué más dijimos? ¿Cuál es el principal fenómeno de altas frecuencias? Es que aparecen campos eléctricos y magnéticos. Por lo tanto, cuando esta corriente apenas llega al conductor, ¿qué es lo primero que aparece? Campo magnético alrededor, ¿sí? Eso en el primer punto, ¿no? Este es el primer punto donde llega la corriente. Y además, ¿qué aparece después del campo magnético? El campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, la resistencia es esta de aquí. El campo magnético, que es aquel que apareció alrededor, es esta inductancia, ¿sí? Es la representación. Por eso se llama modelo o representación de. Esto no es lo mismo, ¿no? Pero es una aproximación para poder analizar nada más. Si eso sucede en los dos conductores, lo mismo por acá, viene por acá un campo magnético y aparece un campo eléctrico, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que en el centro
justo a la mitad de los dos conductores, en medio de los dos conductores, tenemos un aislante. Y ese aislante es aquel que, como su naturaleza es aislar, cierta parte va a tener una capacidad de conducir. Por eso es que aquí nosotros tenemos una conductancia. Ahora, aquí tenemos conductor, aislante conductor, eso era un capacitor, ¿sí? Entonces, si se fijan, no sé, creo que era la pregunta que me hacía. Aquí, si se fijan, este fenómeno electromagnético solamente fue analizado en el primer punto donde llega la corriente. Por lo tanto, este circuito solamente representa a un punto del conductor. Como el conductor, si lo separamos por puntos, sería un conductor infinito, ¿sí? Y por lo tanto, este circuito debería irse hacia el infinito también. Entonces, para distinguir un punto del otro, es decir, sabemos que es lo mismo después del siguiente punto, es que nosotros representábamos el delta Z, ¿sí? El delta es el incremento desde el primer punto hasta el siguiente punto que también sucede o aparecen los mismos fenómenos electromagnéticos. Esa separación entre un punto y otro para nosotros es delta. Ahora, la representación espacial para nosotros va a corresponder a una manera similar a esta. El conductor se encuentra siempre en el eje Z y los campos se encuentran distribuidos tanto en el eje X como en el eje Y. Y es por eso que el delta, este pequeño incremento, ¿en qué eje tenemos ese incremento? En Z. Por lo tanto, la diferencia entre un punto y el otro es delta Z o un incremento en Z, en el eje Z. ¿Correcto? Y por eso se correspondía aquí. Este es el inicio y se denomina Z. ¿Cuánto creció? Delta Z hasta el final del circuito. Por eso es que tenemos Z más delta Z. ¿Sí? No sé si era por ahí la pregunta o la duda que me hizo. Si es que por ahí... Sí, Inge, justamente era esa parte que no le entendía muy bien. Ya estamos claros entonces. Sí, también había otro punto que me decía, por ejemplo, de la... ¿Dónde está? A ver. Ya. Sí, ahí también ahí entra me parece que entraba phi también ahí más adelante en la longitud de onda, me parece que era. Si entraba cuando tenemos senos, ahí se aplicaba una ecuación más grande, pero eso me parece que está más adelante. Sigamos y ahí vamos viendo dónde. Ok. Bien, entonces, una vez que ya tenemos nosotros la representación circuital, matemáticamente continúa el procedimiento, ¿sí? Es decir, a partir de esto, nos olvidamos un ratito de lo que estamos analizando y nos concentramos en el circuito. Entonces, como nuestro enfoque es respecto a circuitos eléctricos, lo que nos queda era aplicar las teorías de circuitos, que son las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. Entonces, hay que acordarnos que la ley de Ohm se aplica en cada elemento por separado, siempre, ¿sí? Siempre la ley de Ohm se aplica en los elementos. ¿Qué es lo que nos dice la ley de Ohm de manera general? Es la relación que tiene entre la corriente y la tensión que se cae entre dos puntos extremos del elemento, ¿sí? Eso es de manera general. Entonces, en algunas circunstancias la relación es sencilla. Por ejemplo, en R, la relación o la ley de Ohm que se aplica en R es V igual a I por R, ¿sí? En L, en cambio, es L por la derivada de la tensión. Y así sucesivamente. En cada uno de ellos, la ley de Ohm se aplica de una manera distinta, pero sabemos que existe una ley que es individual para cada uno de ellos. Eso por un lado. ¿Cómo aplicamos la ley de Kirchhoff, en cambio? La ley de Kirchhoff se subdivide en dos: la ley de intensidades y la ley de tensiones.
Entonces, para aplicar la ley de intensidades necesitamos buscar nodos, ¿correcto? Que se encuentran subrayados aquí con negrilla. Entonces, teóricamente tenemos 4 nodos, pero realmente son solo 2, porque es un mismo punto, ¿no? Solamente es una extensión del otro, nada más. Entonces tenemos 2 nodos, tenemos uno aquí y otro aquí, es uno solo. Debemos seleccionar el nodo más adecuado para el análisis de la ley de Kirchhoff de intensidades. Entonces aquí lo importante es buscar el nodo que relacione las dos intensidades de corriente. Ahora, aquí hay que regresar al análisis que estamos haciendo acá, ¿sí? Aquí estamos haciendo nosotros el siguiente análisis. Queremos saber cómo llega la corriente eléctrica al valor, al punto inicial de la línea de transmisión, pero queremos saber cómo llega al final, ¿sí? Es decir, el análisis se reducía a eso, nada más. Y por lo tanto, el nodo que nosotros vayamos a elegir es aquel que relacione esas dos intensidades de corriente. La de entrada que se encuentra aquí y la de salida que viene por acá. Por lo tanto, teníamos una corriente por acá también, teníamos otra corriente por acá, y al aplicar la ley de Kirchhoff de intensidades, nos decía que la sumatoria de intensidades de las intensidades que entran, que es esta de aquí, es igual a la sumatoria de las intensidades que salen, que son estas 3 de acá. Y con ello obteníamos una de estas dos ecuaciones, ¿sí? La otra, en cambio, sale de la ley de Kirchhoff de tensiones. La ley de Kirchhoff de tensiones busca mallas y en nuestro caso podemos hallar varias mallas, ¿no? Pero buscamos la que relacione a sí mismo las tensiones de entrada con las tensiones de salida, porque ese es nuestro análisis. Y la única malla que hace eso es por aquí. Y por lo tanto, la ley de Kirchhoff de tensiones nos dice que la tensión del elemento que entrega energía es igual a la tensión que consumen los elementos de la malla. Y al aplicar eso, tenemos la otra ecuación de estas dos. Entonces, con ello, ya teníamos las ecuaciones. Aquí tal vez alguna duda del procedimiento, porque lo que me interesa es llegar acá, a estas nuevas dos ecuaciones. Entonces, ¿cuál era el procedimiento? Así de manera rápida. El procedimiento era llevar esta tensión y esta del otro lado del igual, sacar entre estos dos elementos factor común delta Z, como estaba multiplicando, venía a dividir para acá y este término de acá se intercambiaba por la derivada y con ello nosotros ya teníamos esta expresión. Lo mismo hacíamos con esta segunda ecuación para llegar a esta segunda ecuación de acá abajo, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, preguntas, dudas, estaba explicado paso a paso, me parece, en la clase grabada, o sea, en ese aspecto no hay más que eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Estas dos ecuaciones. ¿Cómo se denominan esas dos ecuaciones? ¿Cómo se llaman esas dos ecuaciones? ¿Quién me ayuda? Sería la inductancia y la capacitancia Se llaman ecuaciones de campo. de campo. Ajá. ¿Por qué? ¿Cuál era el significado? Y en eso me detuve en el video anterior, en la clase anterior. ¿Cuál era el significado? Es decir, ¿por qué se llama ecuación de campo? Y esto es muy importante, sale obligado a preguntas de prueba, ¿sí? ¿Por qué se llama ecuación de campo? ¿Qué es lo que nosotros queríamos, a qué queríamos llegar con el análisis de circuitos? A la representación del campo magnético y el campo eléctrico que se produce cuando llega la corriente eléctrica al conductor. Y eso es lo que nos representa estas dos ecuaciones. Entonces, de aquí me interesaba que ustedes aprendan a darle sentido a las ecuaciones, solamente visualizando los elementos que conforman la ecuación. El principal elemento, es decir, ¿qué es lo que estamos analizando? Campos eléctricos y magnéticos. Por lo tanto, ¿quiénes son los representantes del campo eléctrico y magnético? Aquí tenemos la tensión como representante del campo eléctrico
y la intensidad de corriente como representante del campo magnético, ¿sí? Entonces, ya tenemos una referencia. ¿Qué es lo que les está acompañando a esas dos variables? Una derivada, ¿sí? ¿Cuál es el significado de la derivada? Matemáticamente es un incremento, ¿correcto? Solo que este es el incremento inicial, delta z, pero cuando delta z se hace mucho más pequeño todavía, se intercambia por derivada. ¿Por qué? Porque hay que hallarle límite a ese delta z, cuando delta z tiende a cero. Eso ya es solo matemática nada más. Pero como significado, ese delta z se transforma en derivada, porque el delta z se hace muy pequeño, que se parece a cero, pero no es cero, ¿no? Entonces, respecto a eso, variación. Ya con eso ya podemos darle sentido a esto. La variación del campo eléctrico, acá también tenemos otra variación, depende de, ¿cómo sé que depende? ¿Por qué? Está del otro lado del igual. Entonces, depende de, es decir, ¿de quién va a depender? De cómo varía la corriente eléctrica. Pero como además tenemos otros elementos, que son estos que están aquí, que caracterizan al material, la resistencia es propia del material, la inductancia es propia del material. Por lo tanto, ¿cómo le damos el significado total? La variación del campo eléctrico depende de cómo varía el campo magnético, pero además depende de cuánto permita el material del cual se encuentra hecha la línea de transmisión para que estos dos puedan variar, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? De lo de acá. Si se fijan, ¿cómo fue que apareció este campo eléctrico de aquí? Ese campo eléctrico apareció porque ya previamente apareció un campo magnético. Y eso es lo que me está diciendo esto de acá. ¿Sí? Fíjense, campo eléctrico aparece porque existe un campo magnético. ¿Ok? Y de esa misma manera podemos darle sentido a la otra ecuación, que prácticamente es lo mismo. Aquí en cambio me dice que el campo magnético varía o aparece a partir de un campo eléctrico. Obviamente, también dependerá de cuánto permita la línea de transmisión. ¿Sí? Ese es el significado que nosotros le podemos dar. Hasta ahí, esas dos ecuaciones que me han indicado, me indican que el primer campo magnético genera el campo eléctrico, pero que nuevamente este campo eléctrico genera el campo magnético siguiente. Eso es lo que me está indicando. ¿Correcto? ¿Qué es lo que me hace falta? Esto de aquí. ¿Qué era eso? ¿Qué representaba eso? La conductancia. A ver, existen tres cositas que iniciamos diciendo que vamos a analizar. El primero era cómo aparece el campo magnético. El segundo es cómo este campo magnético genera el campo eléctrico. Esos dos ya lo tenemos. Y el tercer fenómeno o el tercer elemento que queríamos analizar, ¿cuál era? No, el aislante. No. La tercera cosita que teníamos que analizar era la transmisión. Es decir, cómo estos El campos, envío de información. claro, exacto, cómo estos campos se mueven a través de la línea de transmisión. Y eso es lo que nos permitía observar las ecuaciones de campo. Aquí no lo tengo de forma, perdón, en el tiempo no lo tengo realizado, no lo puse porque es un procedimiento medio extenso. Pero a partir de estas dos ecuaciones es que nosotros podemos generar las ecuaciones de onda. ¿Cómo se lograba llegar a esas ecuaciones? Simplemente derivando esta primera ecuación respecto a z y luego la segunda respecto a t. Con ello teníamos 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Eso lo pueden, no sé si lo revisaron, debieron haberlo revisado paso a paso. ¿Sí?
Y con ello me daba una ecuación de onda. ¿Sí? Aquí teníamos dos tipos o dos conjuntos de ecuaciones. Ecuaciones de campo y además ecuaciones de onda. Aquí las ecuaciones de onda era un poquito extensa, eso lo recordarán. ¿Qué es lo que me interesa de aquí? ¿Qué representa la ecuación de onda? La ecuación de onda representa el tercer elemento de análisis, que era la transmisión o la propagación de la onda electromagnética, ¿sí? Y con ello terminamos ya el análisis. Hasta ahí se termina todo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estas cuatro ecuaciones se transforman en el orden fasorial, si las llevamos al orden fasorial, que la tenemos acá, aquí las dos primeras ecuaciones de campo y acá las otras dos ecuaciones de onda. Ajá. Cuando hacemos ese cambio al orden fasorial, visualizamos nuevos efectos o nuevos fenómenos. Y aquí es donde se agrupan otros, se suman otros fenómenos electromagnéticos, ¿correcto? ¿Cuáles eran? Principalmente de las dos ecuaciones de campo vemos dos conjuntos de valores en paréntesis. ¿Cómo se denomina el primero? El primer grupo. Inductancia. ¿Cómo se llama esto? El conjunto. Reactancia. Reactancia nos dije. No, Inductancia. no. La inductancia es solo L. La Inductor. inductancia, ¿cómo es? C es La capacitancia. No, es la impedancia, Inge. Impedancia. Correcto. No olvidarse eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos permite visualizar estas ecuaciones, ¿sí? Es decir, a partir de esto, nosotros vemos otros fenómenos más. Correcto. Lo primero que aparece es la impedancia. Entonces, aquí existen dos tipos de impedancia. No sé si eso se hizo en la clase anterior, pero bueno. Tenemos dos tipos de impedancias, que ya lo vamos a ver más luego. Una de ellas, si me recuerdan, ¿cuáles eran? Impedancia inductiva y la impedancia capacitativa. Existe, no digo que no, pero esas no son las generales, ¿sí? Es una impedancia sub-cero. ¿Cómo se llamaba esta sub-cero? Y además había una impedancia sub-IN. De entrada y De entrada y inicial o final. Salida. No, en este caso, el sub-cero no se le... Impedancia característica, ¿no? Correcto, sí. No se le entiende como impedancia de entrada o inicial, ¿correcto? Solo aquí sí se hace esa diferencia con ese sub-cero. Entonces, sí, esta es la impedancia característica. Por favor, tomar muy en cuenta que existen dos tipos de impedancias. Característica y la otra impedancia de entrada. ¿Ok? Más luego ya hacemos otras referencias respecto a esas dos impedancias. Por ahora, solo necesitamos saber que existen esas dos. Por otro lado, ¿qué era el segundo grupito de valores? Es decir, ¿qué es este otro paréntesis? Es la conductancia. No. Es La conductancia es solo G. La conductancia es solo G. Admitancia. Ya, correcto. Entonces, aquí nosotros tenemos la admitancia representada por una Y mayúscula, ¿sí? Z y Y son mayúsculas en casi todas las bibliografías. Como dijimos, la resistencia es una característica contraria a la conductancia. Aquí es necesario hacer la siguiente aclaración, ¿no? Para que se tenga en claro de qué estamos hablando. No sé si les hice en la clase anterior esa observación. Si usted tiene un vaso con agua hasta la mitad, puede visualizarle de dos maneras, o medio lleno o medio vacío, pero está hablando de lo mismo. Entonces aquí es lo mismo.
La resistencia y la conductancia son características contrarias porque el punto de vista es distinto, pero estamos hablando de lo mismo. Por lo tanto, si yo hablo de cuánto se opone un conductor al paso de la corriente, estoy hablando de la resistencia. Pero si hablo, en cambio, cuánto me permite esa misma línea de transmisión que pase por esa línea la corriente, en cambio estoy hablando de conductancia. Entonces estos dos valores son contrarios, ¿sí? Se, se, se complementan entre sí. Y lo mismo sucede con estos dos elementos de acá. Por lo tanto, Z, que es la impedancia, es contrario a la admitancia. Por eso es que matemáticamente la impedancia es igual a 1 sobre la admitancia. ¿Sí? Esto hay que tenerlo en cuenta también. Eso vamos a utilizarlo en lo posterior. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Dudas de estos dos aspectos? No, Inge. Ya. Entonces, esas eran las ecuaciones de campo. Las ecuaciones de onda, en cambio, que son estas dos de aquí, nos proporcionan asimismo otro elemento más, un nuevo elemento que se representa con el gamma. Realmente el nombre que le pueda poner usted es arbitrario. El símbolo que le pueda poner es arbitrario. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber? Lo que hay que conocer de esto es qué me está representando. ¿Sí? Entonces, de manera general la tenemos acá. Y se denomina constante de propagación. ¿Ok? Y esta constante de propagación, por un lado, necesitamos darle sentido. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Cuando digamos que yo le pregunto a usted, si yo quiero saber cómo se propaga una onda electromagnética en un medio, ¿qué es lo que iríamos a buscar o qué características visualizaríamos de la onda electromagnética en el medio? ¿Qué es lo que veríamos? ¿A dónde pondríamos nuestra atención para saber cómo se propaga una onda electromagnética? Simplemente en dos cosas. En cómo se atenúa, que es alfa, constante de atenuación, y cuál es la velocidad con la cual se mueve, que es la constante de fase. Así de simple y así de fácil. Entonces, si queremos saber a qué es igual, ya tenemos acá la ecuacióncita, ¿sí? Realmente, ¿de dónde sale esa ecuación? Sale solamente de transformar estas ecuaciones que deberíamos tener aquí, que en la clase anterior sí estaba ahí, en sus respectivos fasores, que son estos de acá. Y de ahí sale directamente esta expresión matemática. Por lo tanto, no es necesario quedarnos cómo obtener esa ecuación, porque ya solamente el paso a los fasores es quien nos proporciona esa expresión, ¿sí? Entonces, continuando con ello, ¿qué es lo que me interesa saber de la constante de propagación? Como dijimos, cuánto se atenúa y cuál es la velocidad a la cual se mueve, que es beta. Ahora, ¿a qué son iguales esos dos valores? A esto de aquí. Fíjense, aquí nosotros tenemos una raíz de la impedancia por la admitancia, así de simple, ¿sí? Como tenemos valores complejos, entonces debería haber un procedimiento que me permita separar las partes reales y las partes imaginarias, ¿sí? ¿Cómo? Eso ya es pura matemática. Pero si usted hace ese procedimiento, la parte real que le salga de separar todo este conjunto de paréntesis tiene que representar para usted alfa, que es la constante de atenuación. Y la parte imaginaria que le salga de ahí mismo va a corresponder a beta, que es la constante de fase. ¿Sí? Eso es lo que nos interesa saber. Entonces, como pregunta de prueba, ¿cómo puede salir? Primero que todo, ¿qué es la constante de propagación? Así de simple. ¿Qué es lo que dirían?
podría ser, ingeniero, representa cómo se atenúa una señal y cuál es la velocidad en la que se propaga. Correcto, Por así de simple. Ajá, sí, correcto. Eso es todo. Y es 2 menos 2, 0. 2 menos 0 no es 0. Correcto, es simplemente eso, ¿sí? Así de simple y así de sencillo. Por otro lado, otra de las preguntas que siempre sale. ¿Qué es la constante de atenuación? ¿Qué dirían? Es la pérdida de señal, Inge. Sí, es la atenuación. Es decir, lo que pasa es que hay que entenderlo de una manera más exacta, se puede decir. Si decimos pérdida de la señal, realmente existe un sinnúmero de formas con las cuales podemos perder la señal. Entonces, hay que... ¿No podría ser la pérdida de la señal en función de la distancia, Inge? Correcto, es eso, ¿sí? Pero nuevamente, cuando digo pérdida de la señal, puede deberse a varios factores o puede ser pérdidas distintas, o es decir, hay muchas pérdidas. O la De, pérdida de Es potencia, un entonces. coeficiente de atenuación. exacto, sí. Es la pérdida de potencia. Y cuando estamos hablando de pérdidas de potencia, es la disminución de la amplitud, ¿sí? Y por lo tanto, claro que sí. Es decir, nos está demostrando cuánto disminuye o cuánto se atenúa en potencia, si quiere ponerlo, cuánto se atenúa a medida que se mueve en la línea de transmisión. ¿Ok? Por otro lado, la otra pregunta, ¿qué es la constante de fase? ¿Qué diríamos? Es la velocidad a la cual se mueve la onda, ¿sí? Así dijo ¿Correcto? Inge. Sí, así mismo, a la cual se propaga la onda electromagnética, ¿correcto? En otras circunstancias también indica el desfasaje de la señal en cualquier punto de la línea de transmisión, ¿sí? Es dos cositas que podemos decir de beta. Ahora, alfa y beta, es decir, la constante de propagación, es medida respecto a, ¿sí? Aquí hay que tener muy en cuenta. Respecto a un valor específicamente dado del vacío. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de cómo se atenúa y cómo se mueve o cómo se propaga una onda a través de un medio. Pero ese medio siempre va a estar relacionado al vacío. Y en el vacío nosotros tenemos datos, conocemos cuál es la atenuación y cuál es la velocidad de propagación de una onda electromagnética. ¿Cuál es entonces? ¿Cuál es la atenuación? De manera general en el espacio vacío. ¿Cuánto se atenúa una onda electromagnética en el vacío? O para ir más despacio, ¿cuál es la velocidad a la cual se propaga una onda electromagnética en el vacío? La velocidad de la luz, La velocidad de ingeniero. la luz. Correcto, ¿sí? Entonces, si yo le indico, si yo le pregunto cuál es la atenuación que tiene la luz en el vacío, ¿qué me dirían? Ninguna. Ninguna, cero. ¿Correcto? Correcto. Por lo tanto, alfa y beta se miden respecto a esos valores iniciales que están tomados en cuenta en el vacío, ¿sí? Eso siempre tenerlo en cuenta, ¿correcto? Por lo tanto, beta siempre va a ser menor, es decir, de manera general, una onda electromagnética siempre pierde velocidad cuando pasa del vacío a un medio distinto, siempre. Por lo tanto, beta va a tener un valor siempre menor a la velocidad de la luz. Y alfa, en cambio, siempre será menor, que es la atenuación, siempre será cero en el espacio vacío, y a partir de ese valor va a ir creciendo, incrementando, en dependencia de la línea en la cual estemos trabajando. Si la línea es, por ejemplo, de cristal, ¿sí? Va a tener menos atenuación que en una línea de transmisión de cobre, por ejemplo. Entonces, ¿de qué depende esa atenuación? Depende de las facilidades que le da
el material del cual se encuentra realizado la línea de transmisión, ¿sí? Cada material ya tiene un valor específico, eso se encuentra en tablas, realmente así de fáciles, ¿ok? Entonces, ¿qué más nos interesa de aquí? Nos interesa saber lo siguiente. Como aquí nosotros tenemos un conjunto de ecuaciones diferenciales, asimismo, llevados a la práctica, llevados a la matemática, ya están dadas esas formas matemáticas y también se encuentran dadas sus respuestas. Estas son las respuestas de ese par de sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, aquí venía el siguiente fenómeno electromagnético, ¿sí? Si se fijan hasta ahorita, hemos analizado esto de acá. Analizamos cómo se genera un campo magnético, cómo este genera un campo eléctrico, cómo nuevamente el campo magnético y así sucesivamente, hasta que finalizamos con cómo se propagaba la onda electromagnética por toda la línea de transmisión. Sabemos que va a tener una atenuación, sabemos que va a haber un cambio de velocidad respecto al vacío, sabemos que tiene inclusive sus características de campo eléctrico y magnético dependientes de las impedancias y de las admitancias, pero no sabemos nada más. Y aquí es que aparece otro efecto más, otro fenómeno electromagnético. A partir de la solución de estas dos ecuaciones diferenciales, nos genera otros dos elementos. ¿Cómo se denominan? ¿Cómo se denominaban estas nuevas expresiones? Bien, vamos a darle sentido, ¿sí? Vamos a darle sentido a esto. Primero, ¿qué nos dicen las dos ecuaciones? ¿Qué nos están indicando? Vamos a ver por ahí. Primero que todo, nos indica lo siguiente. La tensión total, para nosotros esto es total, y la intensidad de corriente total en cualquier punto de la línea de transmisión. ¿Cómo sabemos que estamos hablando en la línea de transmisión? ¿O cómo sabemos que es en cualquier punto? Por este pequeño elemento de aquí. La Z de la cual depende la tensión y la intensidad. Ese Z se corresponde al eje en el cual se encuentra distribuida la línea. Es decir, si yo le coloco a la línea en el eje, no sé, en el eje X, pues entonces será V en X. Si le pongo a la línea en el eje Y, entonces será V en Y. Pero como estamos hablando de que la línea se encuentra en el eje Z, entonces es V en Z, ¿correcto? No confundir, ese Z es minúscula de la Z mayúscula que indicamos como impedancias, ¿correcto? Entonces, me dice que la tensión y la intensidad totales en cualquier punto dependerá de dos elementos distintos. Eso es lo que nos visualiza aquí. De la suma de dos elementos. ¿Qué son estos elementos? Si se fijan, esto es una señal completa. Es decir, es una ecuación de una señal completa. Aquí tenemos la amplitud y esto nosotros podemos intercambiar por señales seno y coseno. Es decir, me está indicando lo mismo que las señales senos y cosenos. Por lo tanto, esto para nosotros es una señal. Y por lo tanto, este segundo elemento es otra señal. Entonces, esa es la aparición de un nuevo fenómeno. ¿Qué significa eso? Que realmente cuando queremos medir la tensión y la intensidad, depende de la señal que va de la fuente a la carga, pero además existe o aparece una señal que regresa desde la carga hacia la fuente, ¿sí? Tanto para la tensión como para la intensidad. ¿Ok? Eso hay que tener muy claro. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Ahora, la pregunta sería, ¿de dónde sale? ¿Cómo aparece esa señal reflejada?
La incidente ya sabemos, es la que le estamos analizando hasta ahorita. ¿De dónde sale la señal reflejada? Y de eso es que viene esto de acá, este análisis que tenemos acá. Y retomamos los conceptos de impedancias, ¿sí? Vamos a retomar esos dos conceptos. Como vimos, existen dos tipos de impedancias, característica y de entrada. Las dos pueden estar en cualquier lugar de la línea de transmisión. Entonces, sin embargo, cada una de ellas responde o explica un fenómeno distinto. Si nosotros vemos, la impedancia característica se encuentra en la línea de transmisión. Y la impedancia de entrada, asimismo es, si yo hago un corte, ahí justo en ese punto se encontrará la impedancia de entrada. ¿Por qué se denomina de entrada? Y esto también sale en preguntas. ¿Por qué se llama impedancia de entrada? Porque si hacemos ese corte, entonces tenemos una separación de toda la línea, o cuando estamos hablando de línea también estamos hablando de circuitos, porque es lo mismo, ¿sí? Desde el punto de vista del análisis. Entonces, la señal que venía por aquí, por esta línea, va a llegar y va a tener un efecto de entrada hacia la segunda sección de la línea de transmisión. Por eso se denomina impedancia de entrada. Lo cual indica que, con ese mismo análisis, indica que esa impedancia de entrada se encuentra en cualquier punto donde yo quiera hacer mi análisis, ¿sí? El corte que yo les indico es un corte de análisis nada más. Realmente no se le corta, ¿no? Cuidado en eso. Entonces, si lo quiero cortar aquí, si hago el análisis en ese punto, la impedancia de entrada se encontrará justo ahí. ¿Por qué? Porque la señal que nosotros estamos enviando viene y observa como si entrara a un nuevo elemento. Por eso se denomina impedancia de entrada. Ahora, como conceptos, la impedancia característica es aquella, esto también sale en preguntas, ¿qué es la impedancia característica? Es aquella impedancia que se considera de un valor constante en toda la línea de transmisión. La impedancia característica, en cambio, la impedancia de entrada, ¿qué es? Es aquella impedancia real de la línea de transmisión en cualquier punto dependiente de la longitud y de la frecuencia. Entonces, esto es muy importante. La impedancia, ¿por qué la impedancia de entrada es distinta en cada punto? Por esto que vimos acá. Fíjense aquí. Este es el valor de la impedancia de entrada, la expresión matemática de la impedancia de entrada. ¿Por qué tiene un valor distinto? Porque tiene una parte real que es resistiva. ¿Y cuál es la variación de la resistencia en dependencia de la longitud? ¿Qué relación tiene la longitud y la resistencia de una línea de transmisión? Díganme. ¿Qué relación existe? ¿Será lo mismo la resistencia de 10 centímetros de alambre de cobre que de 100 metros de alambre de cobre? No sería la misma. Directamente proporcional. Exacto, sí, es directamente proporcional. ¿Eso qué significa? Que mientras mayor es la longitud de la línea, mayor es la resistencia. Y es por eso que si mi análisis en la línea de transmisión lo hago aquí a 10 centímetros, no va a ser lo mismo que a 2 kilómetros o a 10 metros, ¿correcto? Por lo tanto, la resistencia de entrada depende tanto de la longitud, que sería esto de aquí, longitud, y depende también de esto de aquí, frecuencia. Entonces, no es lo mismo, esto es muy importante, no es lo mismo una impedancia, inclusive aquí, ¿no?
Estamos hablando de esta línea. Si yo estoy analizando justo en este punto la impedancia de entrada, para una frecuencia de 1 megahertz, no es lo mismo en el mismo punto que para una frecuencia de 100 megahertz. ¿Ok? Entonces también depende del valor de la frecuencia. Esto también es muy importante porque ya vamos a ver en lo posterior algunos procedimientos que toman en cuenta estas dos cositas. Ahora, ¿para qué me sirven esos dos conceptos? Para lo siguiente. Si la línea de transmisión, cuando estamos hablando desde el punto de vista de la impedancia característica, como el concepto dice que es un valor constante a lo largo de la línea de transmisión, no cambia, y es el valor que ustedes obtienen cuando compran un cable. Fijarán, se dice impedancia, por ejemplo, en la mayoría de casos de cable coaxial, por ejemplo, 50 ohmios. Algunos tienen 35, otros tienen 60, 75 ohmios, ¿sí? Pero la mayoría de casos son 50 ohmios. Entonces, como ese valor es constante, entonces significa que en ningún caso la señal se presenta a una oposición distinta en la línea. ¿Ok? Sin embargo, cuando viene para acá, viene hasta la carga, encuentra un valor de impedancia de carga, distinta a la impedancia, no es igual a la impedancia característica de la línea. Y es justo ahí cuando la impedancia es distinta para que la señal que venía, la señal incidente, se refleje una cierta cantidad. ¿Ok? Y ahí está la explicación de por qué aquí me decía que la tensión era la sumatoria de dos señales, una incidente y una reflejada. ¿Ok? ¿Por qué se debe? Entonces también es pregunta de prueba. ¿Por qué se debe o por qué aparece una señal reflejada cuando llega la señal incidente a la carga? O por otro lado, también se preguntar, ¿por qué no aparece una señal reflejada a la mitad de la línea de transmisión? Entonces, la respuesta para la primera pregunta, ¿por qué? La primera pregunta era, ¿por qué en la carga aparece una señal reflejada? Porque la impedancia de la carga va a ser distinta a la impedancia característica de la línea. La segunda pregunta, ¿por qué a la mitad de una línea de transmisión no aparece una señal reflejada? Porque la impedancia característica es la misma en toda la longitud de la línea de transmisión. ¿Sí? Si estamos claros, entonces, hasta ahorita tenemos los siguientes fenómenos. Ya estamos completando los conceptos, ¿sí? Esto tener en cuenta también. Cuando yo le digo cuáles son los fenómenos de altas frecuencias, lo primero es aparición del campo eléctrico, aparición del campo magnético, envío de señales en la onda electromagnética, envío de información, perdón, impedancias, también es otro fenómeno, y además señales reflejadas. Hasta ahorita tenemos 5 fenómenos que aparecen en altas frecuencias. Entonces, aquí se hace una aclaración. También sucede en bajas frecuencias, solo que la importancia no es la misma que en altas frecuencias, ¿correcto? ¿Preguntas, dudas? Los 5 tipos eran campo magnético, eléctrico y de impedancias. Habían dos más. Ya sería envío de información en señales electromagnéticas o en onda electromagnética, impedancias y reflexión. Hasta ahorita. Ya vamos a ver que todavía hay otras cositas más. ¿Sí? Y reflexión. Entonces, yo les pongo aquí las ecuaciones matemáticas solo para que vean que realmente no existe ninguna dificultad en buscar en una bibliografía, en internet o lo que sea. Pero los Inge, pongo, dígame.
Una preguntita, aquí en la ecuación que tengo de B, Z, T es igual al voltaje coseno de lo que está ahí de la ecuación. Acá tengo ese Estoy aquí. neperiano, sí, exacto, tengo Ya. ese neperiano a la Z. Ese debido a qué condición decía que salía esta partecita de aquí, del alfa sub Z, alfa Z, perdón. Beta Z. Ah, alfa Z No, del de neperiano, exponente. de E elevado a la alfa Z. Ya. Esto es así de sencillo y así de rápido. Cuando nosotros estamos trabajando con los componentes fasoriales, nos quedan estas ecuaciones de aquí. Y cuando queremos regresar, déjeme ver, es solamente volver atrás nada más, ¿correcto? Esto es de aquí. Esta tensión, esta ecuación, vamos a borrar esto. Esta ecuación de aquí. Solo esta ecuación, si la intercambiamos de los fasores, porque está en fasores, o las intentamos representar nuevamente en el dominio del tiempo, es que toman esta estructura, ¿sí? Es solo eso. Entonces, entonces, si para llegar a estas ecuaciones lo único que hicimos es intercambiar estas de acá con fasores, esto sería el procedimiento contrario, nada más. Entonces, es la misma ecuación. Lo que pasa que, ¿qué es lo que quería indicar de esta ecuación de aquí? Es que si nos fijamos nuevamente, aquí la tensión total es decir, sigue manteniéndose como un resultado de dos señales, pero lo importante es que aquí nos está representando la variación tanto en el tiempo como en la longitud z, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que el valor total es distinto de acuerdo al instante en el cual estemos midiendo y además de acuerdo a la distancia a la cual estemos tratando de visualizar esa señal reflejada e incidente, ¿sí? Es decir, un resumen más directo, la señal incidente va a ser así y la señal reflejada es así, nada más. Es decir, ¿qué nos dice eso? Que son variables, varían en el tiempo y varían a medida que se mueven en la línea de transmisión. No nos dice nada más, ¿correcto? Eso respecto a esa ecuación. Ahora, respecto a las otras, lo que nos interesa es justo esta de aquí. ¿Cómo nosotros podemos hallar la longitud de onda de la frecuencia a la cual estemos trabajando? Ahí nos indica, ¿sí? Y inclusive, de manera general, ¿cómo nosotros podemos hallar la longitud de onda de una frecuencia? ¿Quién me ayuda? Por la ecuación de velocidad de la luz, dije. Correcto, la relación con la velocidad de la luz. Es decir, es la velocidad de la luz C dividido es igual a lambda C. para la frecuencia. Ajá. No, es la velocidad de la luz dividido por la Lambda F. frecuencia. Ajá, así Sí, de simple. Eso de esa ecuación. Y de esta otra que nos indica realmente la velocidad a la cual se propaga una onda electromagnética. Por eso es que esta se llama velocidad de fase, ¿sí? Por eso es que este beta de acá, no confundirnos, ¿no? Este beta solo me dice eso, por favor tener muy en cuenta, solo me dice la relación respecto a la velocidad de la luz, cuánto ha disminuido en el material. Eso nos dice beta. Pero esta de acá, esta V, en cambio es una vez que ya la onda electromagnética está en la línea de transmisión, ¿cuál es la velocidad a la cual se mueve por esa línea de transmisión? ¿Correcto? Si estamos claros, no confundirse, por favor, entre esas dos características. ¿Sí? Y por acá simplemente indicarles lo siguiente, que las mismas ecuaciones nos sirven
para cualquier otro tipo de análisis. En este caso se hace un análisis para una línea de transmisión sin pérdidas. Es decir, la línea de transmisión sin pérdidas significa que alfa es igual a 0. Por lo tanto, no se atenúa nada respecto a la propagación en el vacío. Eso nada más. Entonces, obviamente que al cambiar esta pequeña situación de que alfa sea igual a 0, el resto de ecuaciones van a cambiar. Solamente saber eso, ¿sí? Ahora, aquí hay que hacer una aclaración que el análisis de circuitos eléctricos que estamos utilizando es bastante genérico respecto al análisis electromagnético que ustedes van a recibir en la asignatura de electromagnetismo, ¿ya? Es muy limitado, por lo que no podemos nosotros realizar un análisis específico de cada una de las líneas de transmisión. Sin embargo, en el análisis de electromagnetismo, que ustedes lo van a hacer en la otra asignatura, es mucho más preciso. Inclusive en esas circunstancias, ustedes tienen la posibilidad de hacer una diferencia entre un par trenzado, una fibra, no sé, un cable coaxial y así sucesivamente, ¿correcto? Entonces, este análisis nuestro es solo genérico porque nos interesa ver el fenómeno de reflexión, nos interesa ver otro tipo de cosas, ¿correcto? Estos elementos más específicos, estos análisis más específicos, lo van a hacer en la otra asignatura. Entonces, relacionen, por favor, con esta asignatura que ya se les está dando un adelanto de lo que van a recibir en la otra asignatura, ¿correcto? Eso respecto a las ecuaciones. Entonces, aquí viene lo importante también de lo que nos interesa a nosotros. Primero, existen dos tipos de pérdidas que podemos tener, hasta ahorita vistos, ¿sí? ¿Cuáles son? Pérdidas en ese punto. ¿Qué tipo de pérdida tenemos ahí? Díganme. Tenemos dos tipos de pérdidas, ¿sí? Pérdida por desacople, que es justo la que está subrayada ahí. ¿De qué se trata? Justo lo que acabamos de indicar. Si la señal incidente llega a ese punto y visualiza una impedancia distinta a la impedancia característica de la línea, entonces aparece una señal reflejada. Pero esa señal reflejada no significa que sea la totalidad de la señal incidente. Solo es una pequeña parte, una pequeña sección. Eso significa que existe una separación de señales, ¿correcto? Es una pérdida por separación de señales. Una cierta parte va a lograr entrar en esa carga, se va a quedar aquí. Si es que esa carga es un elemento que consume energía, entonces será consumida. Si esa carga es un circuito, entonces la señal que se queda ahí será transmitida a los elementos del circuito. Pero la parte que se refleja es solamente una parte de la señal incidente. Por lo tanto, tenemos pérdidas y ese es el primer tipo de pérdidas que se puede tener. Segundo tipo de pérdidas es justo cuando las dos señales incidentes y reflejadas se superponen, ¿sí? Cuando se suman ellas, es justo lo que nos dice esto de acá, ¿sí? Esta ecuación de aquí nos está indicando que la totalidad de la señal es la sumatoria de la incidente y la reflejada. Pero ¿cómo visualizamos nosotros eso? Visualizamos como una superposición o una suma de esas dos señales, generando una onda llamada estacionaria. ¿Ok? Una onda estacionaria. Y ese es el segundo tipo de pérdida que podemos tener. ¿Por qué? Porque si se encuentran en fase, inclusive se puede tener
una pequeña ganancia de la señal incidente. Si se superponen en desfasaje, entonces tenemos pérdidas, porque se van a cancelar entre ellas, ¿correcto? Esto tener en cuenta que es solamente un modelo, ¿sí? Por favor, recuerden que solo estamos analizando una sola línea de transmisión. Por lo tanto, la onda incidente y la reflejada están en una sola línea, ¿sí? Solo para poder visualizar las dos señales por separado es que hacemos esa gráfica. Pero al final la señal está en la misma línea, ¿correcto? No olvidarse de eso. Entonces, ese es nuestro segundo tipo de pérdida que podemos tener. La diferencia de impedancias, regresamos al primer tipo de pérdidas por, aquí se le denomina desacople de impedancia, ¿sí? Cuando la señal llega a toparse con una impedancia distinta a la primera, entonces existe desacople de impedancias. Entonces, las pérdidas por desacople, aquí nos está indicando matemáticamente cómo podemos hallar la diferencia o el desacople que existe entre esas dos impedancias. Y se denomina o se le llama constante de reflexión, ¿sí? Porque nos está indicando además cuánto va a ser reflejada la señal incidente, ¿ok? Y por lo tanto, esto nos indica de alguna manera cuánto se va a perder. Si aquí ya nos dice cuánto se va a reflejar, la pérdida nos dice aquí, nada más, matemáticamente, menos 20 log de la magnitud de esta constante de reflexión, nada más. RL significa pérdidas por retorno. Return loss en inglés, por eso es RL. ¿Ok? Y por lo tanto, esto sí es la pérdida. Como ya sabemos que va a existir una señal reflejada, entonces acá nosotros tenemos las pérdidas por la señal reflejada, por la superposición de las dos señales, y se denomina relación de onda estacionaria. En español, por las siglas, sería ROE. También pueden encontrarlo en bibliografía como ROE, o pueden encontrarlo con las siglas en inglés, pero es lo mismo. Relación de onda estacionaria. Y como sabemos que es de la relación de dos tensiones, en algunas circunstancias van a hallarlo como SVWR. Relación de onda estacionaria de tensión o de voltaje. ¿Preguntas, dudas? Y si no, les voy a dejar este pequeño videito. Me avisan si no se escucha, por favor, para que podamos entenderle un poquito más. Este pequeño video es sobre ondas físicas, ondas acústicas, pero sucede lo mismo con nuestras ondas electromagnéticas, ¿correcto? Por lo tanto, pónganle mucha atención. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que necesito que aquí visualicen? ¿Qué es la onda estacionaria? ¿Sí? Y cómo funciona. Me avisan si no se escucha, ¿no? Bandas sonoras, crítica, bueno, y nos faltaba Crespo en mi canal. Faltaba ciencia. Faltaba mezclar ciencia y música. Y para eso estamos aquí. ¿Se escucha? El volumen está muy bajo, Inge, tal vez. Sí, el volumen que... En el Laboratorio de Acústica del Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid. Para responder a las preguntas que ha hecho Crespo al principio. Ahí tal vez, mucho mejor. Sí, está un poquito mejor, pero también para mayor facilidad en caso de que tengamos problemas en el audio, tal vez también nos puede subir el link de este video. Me parece que en la clase anterior sí les puse, seguro. Pero bueno, sí, no hay problema. O le pueden buscar con el siguiente tema. Sí, pueden buscarle que es una nota musical de Jaime Altozano. Sí, le pueden encontrar así. O más bien, si quieren, si tienen un
un internet un poquito fluido, les puedo dar unos 10 minutitos para que lo vean. Mejor. ¿Sí? ¿Será posible? Sí, me parece factible eso. Ya, revísenlo por favor entonces. Tomemos unos 10 minutitos, ¿sí? Revísenlo por favor lo más pronto posible. Búsquenlo como ondas sonoras. A ver. ¿Qué es una nota musical? Jaime Altozano. De lo contrario, pues... Aún está viendo, ingeniero, pero ya. está interesante, no me acuerdo. Póngale pausa ya, termínenlo de ver después. Para tratar de terminar la clase antes de que nos coja el tiempo, ¿correcto? Entonces, en ese video, por favor, como les dije, pónganle atención en qué es una onda estacionaria, ¿correcto? Entonces, para terminar, lo que nos interesa a nosotros es disminuir estos dos tipos de pérdidas, ¿correcto? Y por lo pronto, la única forma en la cual nosotros podemos disminuir son quitando el problema de raíz. ¿Cuál era el problema de raíz? El desacople de impedancias, ¿correcto? Por lo tanto, en la siguiente clase vamos a ver cuál es el procedimiento para poder realizar el acople de impedancias, ¿sí? Entonces, a partir de esto es lo que nosotros vamos a... Mateo Juan 23. Clase. Díganme. Inge, una preguntita. Sí. Aquí en la clase que yo vi, aquí hablábamos, había un video que hablaba de apareamientos. Déjenme ver. ¿Perdón? Exacto, acoplamiento sería justamente lo que estaba hablando ahorita. Espérenme un ratito. Aquí tenía un ejercicio que estaba justo en uno de los videos que había subido. Y aquí hablaba justo del emparejamiento, pero aquí hablamos, el ejercicio se basaba en tangentes. Sería sería con respecto al Z de entrada con Z de salir, no, sí, de salir. Sí, ahí tenía había una igualación y en esa igualación también aplicaba tangentes. Esa parte también no me quedó muy clara. Respecto a acople de impedancias. Sí. Pero es de la siguiente clase. O sea, yo estaba viendo los videos, pero me supongo que debe ser la siguiente clase. Sí, ya no hay problema. Supongo que debe ser eso. Sí, eso lo resolvemos en la siguiente, ¿ya?
Entonces, lo que nos interesa de aquí es que sepamos por qué vamos a hacer el acople de impedancias, ¿correcto? En todas las circunstancias en las cuales nosotros tengamos una diferencia de valores en impedancias, es que necesitamos acoplarlas. Es decir, si las tenemos desacopladas, entonces las acoplaremos. En pocas palabras, lo que estamos tratando es de disminuir estos dos tipos de pérdidas. Por un lado, para que la pérdida por desacople no nos dé la menor cantidad de señal reflejada, y por otro lado, para que una vez obtenida, la señal reflejada, la superposición de las dos señales sea en la mayor cantidad en fase, y de esa manera disminuir las pérdidas también, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a intentar en la siguiente clase. Entonces, por otro lado, esto también es lo interesante de aquí. Si nosotros queremos saber qué forma tiene esta onda estacionaria, significaría que yo debería ir obteniendo cada punto de la línea de transmisión para poder visualizar cómo se encuentra físicamente, ¿correcto? ¿Y cómo hacemos ello? Con esto nada más. Cada máximo se encuentra a lambda sobre 2 y cada mínimo se encuentra a lambda sobre 4. Y entonces con ello nosotros podemos hallar la forma física, la forma gráfica de esta onda. Y de ello viene el repaso final. En esta ocasión no vamos a tener tiempo también para poder hacer este repaso, pero en cada una de las clases nosotros vamos a tener un tiempito para poder hacer un recuento de lo visto en clase, ¿correcto? Dense un tiempito de resolverlo porque muchas de estas preguntas pueden salir a las evaluaciones también, ¿correcto? Entonces, las preguntas están en base a lo que se explicó en clase, en base a lo que está pregrabado y además, es decir, ustedes tienen la facilidad de poder responder sin problemas. Y de la misma manera, si tienen preguntas, las resolvemos en la siguiente clase, ¿correcto? Lo que me interesa darle un tiempito es a esto de aquí. Aquí nosotros tenemos dos tareas y en la mayoría de clases tenemos algo similar, ¿ya? La próxima semana tenemos que evaluar. Y la evaluación puede ser de dos formas, semipráctica y teórica. Semipráctica significa justo lo que dice aquí, utilizando el software Octave o MATLAB si usted quiere, realizar una simulación didáctica de cualquiera de los temas vistos en clase. Es decir, como le indicaba aquí, si yo ya tengo al menos una expresión matemática que me permite visualizar físicamente a la onda estacionaria, entonces la puedo observar. Y a mí me interesa que eso se haga. Por otro lado, puedo visualizar o puedo observar cuánta es la pérdida a medida que yo doy valores distintos de longitudes o de frecuencias a las cuales estemos trabajando. Puedo visualizar las pérdidas por ROE. Si quiere, también podemos visualizar las ondas incidentes y reflejadas a partir de estas ecuaciones o de las anteriores. Podemos, por ejemplo, aquí podemos utilizar inclusive estas para saber cuál es cómo se encuentran visualizadas las ondas incidentes y reflejadas. Podemos visualizar los campos, ya que estas ecuaciones representan las líneas de fuerza de campo eléctrico y campo magnético, entonces podemos graficarlas y visualizarlas. Podemos visualizar las ondas o la propagación de la onda electromagnética utilizando esas ecuaciones y así sucesivamente. Lo que usted quiera, lo que me interesa por esta circunstancia es el ingenio que usted le coloque a la hora de poder representar gráficamente cualquier tema visto en clase. Esa sería la primera opción. O la segunda opción, revisar los contenidos teóricos y evaluarnos como de manera normal con 5 preguntas de selección múltiple en la plataforma, así de simple. Entonces, antes de que se nos termine el tiempo, me avisan, por favor, pónganse de acuerdo en el grupo de chat que ya tienen conformado, se ponen de acuerdo y me avisan lo más pronto posible para yo poder organizar la prueba.
Inge, otra consultita. Dígame. En cuanto a los libros que nos subió a la plataforma, el segundo, el de Mozart, tal vez no tiene una versión en español, tal vez que haya conseguido usted, porque estaba buscando en español, pero solo había en inglés estas versiones. Realmente el único documento que he encontrado en español es el que tienen aquí, el de líneas de transmisión de Rodolfo Nelivera. Es el único. En caso de que encuentren, sería buenísimo. Yo no he encontrado realmente. Y además me ha parecido bastante bueno este de aquí. O sea, lamentablemente está en inglés, pero hay que hacer el esfuerzo. Además que tienen que aprobar inglés, entonces por ahí sería una buena opción de que puedan practicar. Pero bueno, la cuestión es esta. Por favor, no confundirse también, ¿no? Porque había llegado una excusa, una queja de que les estoy dejando a leer un libro, un capítulo en inglés o lo que sea. Esto no es tarea, ¿sí? Esto es un refuerzo de lo visto en clase. Es decir, si queda dudas, si queda preguntas de lo visto en clase, el contenido escrito pueden encontrarlo en lo que yo les pongo en la sección de actividades que debe realizar. Entonces, esto no es que sea una tarea, sino más bien es un refuerzo de los contenidos, ¿correcto? Eso, tomarlo muy en cuenta. En la plataforma nosotros tenemos esa misma estructura. Entonces, recordando cómo está estructurado esto, recuerden que aquí tenemos las clases pregrabada y la de hoy día. Aquí los enlaces que se les coloca es un adicional a los temas vistos, solo que son cosas que quizás se explican de otra manera, desde otros enfoques, otros puntos de vista, pero es lo mismo que se visualiza, ¿correcto? Acá lo mismo. Aquí, si es que no es una tarea específica, lo que se les deja no es tarea tampoco. Si una vez revisada la clase, una vez revisados los contenidos, aún le queda dudas, aquí usted encuentra los contenidos que se ha visto en clase. Entonces, esto tampoco se trata de otros temas distintos. Sigue tratándose de lo mismo visto en clase. Es otra opción más para que usted pueda utilizar para el tema de clase, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta organización? Es que se dé la clase, se explique en clase, nos podamos ayudar de videos educativos y si su forma de aprendizaje no es viendo videos, entonces tiene la otra opción que sería leyendo, ¿sí? Por eso yo les pongo, pero todo se trata de lo mismo. No confundir eso, por favor. Entonces, eso, para terminar, porque debería empezar la siguiente clase. Inge, dígame. Otra preguntita. En cuanto a la cuestión de deberes, por ejemplo, la semana pasada hubo un pequeño inconveniente que no se habilitaba todavía la tarea y le escribimos para que se habilite. Entonces, la tarea nos mantenemos en el rango de la día de clases hasta la próxima clase que se viene, o solo los 2 días que ha estado manteniendo, 2 o 3 días que se estuvo manteniendo. No, en esta ocasión fue así de rápido. De ahí para esta evaluación, por ejemplo, es de hoy en 8. Por cualquier opción que ustedes elijan, sea por la simulación o por la forma de evaluar normal, eso es de hoy en 8. ¿Sí? Entonces tienen tiempo para revisar. Sí, listo, Inge. Tal vez me pueda ayudar con su número para escribirle que si es que queremos las preguntas o las... ¿No les había dado? No, ayúdame con eso, por favor, Inge. Ese es mi número. Pero también, por favor, buenas noches. El deber no lo pude presentar, no lo subí, ya que tenía que también realizar unos ejercicios según el video. Yo solo realicé la consulta de las últimas. Los ejercicios son adicionales, como les había indicado, y mejor si lo hizo, ¿correcto? Me entregaría, yo ya le voy a hacer un enlace entonces para que eso sea una nota adicional. Pero Inge, complementando al Inge, al compañero, complementando era solo, para esta semana eran solo las preguntas, porque recuerden que la semana pasada era como es feriado y solo tuvimos correcto.
una previa cita a lo que vimos hoy día. Sí, sí. Claro, eran las preguntas, dije, para la semana 1, que se Eran habilitó solo hasta el jueves. Ajá, solo las preguntas eran. Ajá. Eso es lo que comentaba. Sobre las preguntas, ¿se podría habilitar nuevamente, ingeniero, para poderlas subir? Porque no las subí pensando que tenía que subir todo. Y como no tenía, por eso no. Eso me refería. Ya vamos a ver. Creo que se están ingresando otros del otro paralelo. Nos ponemos de acuerdo por el chat, ¿sí? Me avisan. Ya, Inge, por favor. Por favor, al resto de compañeras, por favor, que me envíen un mensajito al WhatsApp, por ejemplo, la señorita Estefanía y algunos otros compañeros que faltan en el grupo, por favor. Y ahí está, mi número ya les mandé al principio. Gracias. Listo, Ya, compañero, ahí le escribimos. Ya, Hasta luego. Gracias. Ya, que les vaya bien. Buenas noches. Gracias, Inge. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.